Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Bien, ya está presentado el programa, arrancamos con todo, como siempre, un nuevo magazine. Estamos saludando a las 13 emisoras que nos sintonizan, que reciben esta gran familia de Radio M a lo largo y ancho de la provincia invencible de Santa Fe. Y en la nota central, hace instantes, Luis contaba que vamos a hablar con un escritor muy importante, un amigo que llega a esta mesa de Falta en Vido. Sí, es coautor, Alejandro Gallero. Tengo entendido que es sociólogo, él me va a corregir ahora. Es coautor, decía, con Martín Shor y Andrés Weiner de Restricción Eterna, sí. El poder económico durante el kirchnerismo, que es un libro muy interesante, Federico. ¿Por qué? Porque es una radiografía del modo en el cual se está concentrando y extranjerizando la economía nacional. Estos dos fenómenos, la concentración y la extranjerización, que parecen lejanos a la vida cotidiana, digo, pero tienen efectos muy directos en la vida cotidiana, en lo que hace a la generación de empleo, en lo que hace a la redistribución del ingreso, de la riqueza, en la inflación, en la fuga de capitales, ¿no? En definitiva, en la vida cotidiana, este entramado de grandes empresas que concentran la economía y que son en su gran mayoría extranjeras, están generando efectos negativos desde el punto de vista de los intereses nacionales. Esto está retratado en Restricción Eterna, en este libro. Uh-huh. Y hace unos días, precisamente Alejandro escribió una nota que está relacionada al tema, que se denomina Elite Empresarial, Restricción Externa y Crisis del Modelo. Así que, buen día, Alejandro, y te dejamos con los oyentes para que expliques cuáles son los puntos centrales de este planteo que haces en la nota. Buenos días, Luis, Federico. Bueno, básicamente la nota que vos mencionaste está referido a tratar de conectar algunas cuestiones estructurales que tratamos en el libro, que como vos muy bien dijiste se refiere a las características que tiene el poder económico hoy en la Argentina, relacionar esos rasgos con algunos problemas que viene experimentando desde hace unos años la economía argentina, y que bueno, en el calor de los hechos, la coyuntura a veces hace que perdamos de vista que esos fenómenos, que tienen muchas implicancias políticas y económicas actualmente, están relacionados con cuestiones estructurales, digamos, de la sociedad y la economía argentina. Claro, muchas veces se deja de lado esta visión estructural y es un pecado, por así decirlo, porque, bueno, lo estructural tiene un peso importantísimo, ¿no? En lo cotidiano. Se habla de temas políticos y se deja de lado lo estructural. Es una paradoja, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, y bueno, es una cuestión que en Argentina es recurrente, porque nosotros somos un país que está acostumbrado a vivir periódicamente crisis económicas, pero en muchas oportunidades esas crisis tienen digamos, un trasfondo que no terminamos de solucionar. Entonces, bueno, justamente al no solucionar los problemas de fondo, volvemos a tener problemas o crisis periódicas. En la nota que vos mencionaste, yo trato de analizar básicamente lo que hoy se conoce como restricción externa, ¿no? El problema que tiene la economía argentina para abastecerse de divisas y para seguir creciendo, con cuestiones que tienen que ver con justamente las características que viene teniendo el poder económico, digamos, la cúpula empresarial en Argentina durante las últimas décadas. Básicamente se van más dólares de los que ingresan al país, y esto es lo que se denomina restricción externa, ¿no? Claro, sí, exactamente, digamos.
el país para tener, bueno, para desarrollar sus actividades económicas necesita abastecerse de divisas, básicamente dólares, para, por ejemplo, importar los insumos que necesita para producir, para, bueno, pagar la deuda externa, que es otra, digamos, fuente de salida de divisas. Y bueno, hace básicamente 3 años tenemos un problema bastante serio para lograr justamente abastecernos de esas divisas. Básicamente desde el 2011 ese problema es muy evidente y tiene muchas implicancias para la actividad económica y para la vida de la población. Claro. Y bueno, un poco la nota trata de marcar justamente como algunas continuidades que tienen que ver con las características del poder económico, continuidades que vienen desde la década del 90 y que no se han logrado solucionar en sus lineamientos generales. Bueno, esos temas tienen mucha influencia en que hoy atravesemos por estos problemas. Claro. Una de las cuestiones que vos mencionabas es las características que tiene la cúpula empresarial en cuanto a la extranjerización. Yo ahí comento que se suele decir extranjerización para, caracterizar una cúpula empresarial que tiene una composición donde las empresas transnacionales son predominantes. Claro. Y esa característica, se consolidó y avanzó mucho en la década del 90. La década del 90 fue una década donde avanzó mucho la influencia de las empresas transnacionales en Argentina. Básicamente empresas que vinieron y adquirieron firmas nacionales que operaban desde hacía mucho tiempo. Sí, la paradoja es que en estos últimos 12 años se profundizó aún más que en los 90, eso. Digamos, la concentración y la extranjerización. Según lo que ustedes plantean en el libro, hay 2 etapas que marcan y que vos volvés a marcar, que marcan en el libro y que volvés a marcar en la nota, que hay 2 etapas del kirchnerismo. Una es hasta el 2008, con generación de empleo, con redistribución del ingreso, con mayor participación del salario, digamos, y bueno, que son efectos positivos. Pero esta estructura dominada por empresas extranjeras que concentran la economía nacional impide que se siga avanzando en un proceso de generación de empleo y de redistribución del ingreso, ¿no? Sí, mira, hay una cuestión que es muy curiosa, y es que esa primera etapa, que vos mencionás, que fue la gran recuperación económica que vivió el país entre 2003 2008, fue la etapa donde las mejoras fueron más visibles. Esa etapa coincidió con una continuidad de la extranjerización de la cúpula empresarial. Sí, sí. O sea, un momento de auge económico no se tradujo en un retroceso en esa extranjerización. De hecho, se profundizó aún más con algunos sectores de la economía que empezaron también a ser empresas adquiridas por el capital extranjero. De hecho, en esos primeros años de salida de la crisis, se transfirieron al capital extranjero algunas de las empresas más grandes del país. Yo les recuerdo el caso de las empresas de Pérez Compam, Pecom Energía, que eran algunas de las empresas energéticas más importantes del país, del grupo Pérez Compam, se transfirieron en el 2002. El grupo Fortabat, la empresa Loma Negra, fue vendida a la empresa transnacional Camargo Correa, brasileña, Sí, sí. En el 2004. Uh-huh. La empresa Quilmes se terminó de extranjerizar, la empresa Sindar. O sea que en esa primera etapa, del modelo post-convertibilidad, no se logró revertir la extranjerización, sino que incluso aumentó más. Y fue, Ahora, yo te pregunto, sí. ¿se buscó? Porque me decís, no se logró. ¿Se buscó en algún momento revertir este proceso de concentración y extranjerización? Eso es un dato o un tema a analizar también, ¿no? Sí, totalmente. Mira, uno podría verlo desde dos ópticas. A nivel discursivo, por parte, de los gobiernos nacionales,
básicamente el gobierno de Néstor Kirchner, hubo un cambio en el sentido de proclamar la necesidad de recrear el empresariado nacional, la burguesía nacional. Eso estaba muy fuerte en los discursos, sobre todo de los años 2003, 2004. Ahora, cuando uno ve la práctica, lo que sucedió y las políticas, claramente no se ven políticas concretas que apuntaran a revertir el proceso. De hecho, buena parte de las adquisiciones que realizaron las empresas extranjeras fueron aprobadas por los distintos organismos estatales, por ejemplo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Más allá de eso, no hubo, digamos, en este caso hubo más discurso que políticas que apuntaran a revertir eso. Claro. Probablemente, pensando en voz alta, no constituyó una prioridad en un contexto en el cual de todas formas se crecía. Claro, era la fase expansiva del capitalismo en Argentina, con sus características, con una economía en crecimiento, aún muy concentrada y extranjerizada, con beneficios palpables, con reparto, digamos, con políticas interesantes y en un sentido de estado de bienestar, diría, pero, digamos, estas propias continuidades es como que le están poniendo el límite objetivo a lo realizado, ¿no? Esa es la foto actual, me parece. Claro, exactamente, porque después en la segunda etapa, digamos, de la década, llamémosle kirchnerista, sí empezaron a vislumbrarse problemas que terminaron trabando la posibilidad de seguir creciendo y seguir mejorando ciertos índices socioeconómicos. Y en esa segunda etapa, digamos, pensemos como el año de 2008 en adelante, sí empezaron a jugar en contra ciertas características de esta cúpula empresarial. Un ejemplo es la cuestión de la extranjerización, que siguió siendo muy alta, y bueno, cuando uno ve los números, por ejemplo, del comportamiento que tienen las empresas transnacionales a la hora de invertir, se encuentra con que en momentos críticos estas empresas tuvieron una política de remisión de utilidades muy importante. Claro. Por ejemplo, a través de transferir ganancias a sus casas matrices. Y eso en un contexto en el cual empezó a aparecer esta restricción externa, esta carencia de dólares, bueno, jugó un rol importante. Claro. Y eso más allá de tracciona... esto, Sí. más allá de la cuestión extranjerización, la estructura de la cúpula empresarial, básicamente pensémoslo referido a la industria, también tuvo, digamos, ciertas continuidades que jugaron en contra a la hora de abastecerse de divisas. Por ejemplo, yo menciono ahí en la nota, y es una cuestión que Martín Shor venía alertando desde hacía muchos años, la cuestión del perfil de la gran industria en Argentina. Sí. Qué características tenía y cómo, por ejemplo, cierta desarticulación productiva implicaba que era una industria, digamos, que no lograba solucionar la cuestión del abastecimiento de divisas. Claro. Básicamente porque una parte importante es fuertemente importadora, y eso vinculado con justamente buena parte de los eslabones que utilizan la producción viene de afuera. ¿Sabes qué es interesante, Alejandro, charlar estos temas y compartir estas reflexiones con los oyentes? Porque está instalado una suerte de sentido común a nivel cultural, digo, en la población, pero también en los funcionarios, de que la industria nacional es una porquería, digamos, y esto se ha instalado desde la época de la dictadura. Recordarás esa propaganda de las sillas, ¿no?, tan nefasta, cuando en realidad no es así. ¿Y por qué no es así? Porque tenemos sectores de pymes argentinas, de pymes de capital nacional, sectores metalmecánicos, ustedes lo describen muy bien, ¿no? Sectores vinculados a la industria electrónica, sectores que podrían abastecer en forma muy fuerte y de modo mucho más agresivo a todas las exploraciones y trabajos que está haciendo YPF, la industria energética nacional,
O sea, hay una serie de actores de pymes argentinas con muy buenos desarrollos, pero sin embargo está instalado que es culturalmente, que son una porquería, que no existen o que no sirven porque quizás los chinos producen lo mismo más barato. Esto es algo, me parece que a nivel cultural hay que romper, hay que debatir, porque si no es difícil cambiar, ¿no? Porque si hay un predominio de las multinacionales en Argentina, y es también en parte porque se compra la idea de que, bueno, son mejores, ¿no? Son mejores que nosotros, son más eficientes, y esto no es así, ¿no? Es algo que hay que debatir fuertemente, me parece. Sí, hay una cuestión que me parece que es una, digamos, una cuestión central, y es la política industrial, digamos, para que justamente nosotros podamos alentar estas experiencias que vos mencionás, que muchas actividades económicas implican generación de valor, generación de conocimiento, creación de mano de obra, incluso muy calificada en algunas actividades. Necesitamos una política industrial que avance un poco con respecto a lo que se viene haciendo, y una política industrial justamente que focalice las herramientas de estímulo a actores que no necesariamente son los más, digamos, concentrados, pero sí que, si uno lo evalúa desde el lugar del Estado, pueden generar muchos beneficios, digamos, a nivel económico y social. Y esa es una cuestión que me parece, digamos, tenemos que debatir, cómo el Estado genera herramientas que puedan ir en este sentido. Hay una, digamos, cuando uno ve la trayectoria que tuvieron las políticas estatales de apoyo a la industria, digamos, los últimos 10 años, incluso antes también, hay tipos de política que son muy sencillos y que justamente nos sirven para apuntalar esto que estamos hablando. Por ejemplo, durante los últimos 10 años me parece que en ciertos momentos se creyó que solamente con un tipo de cambio alto, con un tipo de cambio, digamos, que en un momento fue competitivo, eso implicaba que no hacía falta políticas de apoyo a la industria, un poco más focalizadas y con estímulos específicos. Y justamente, retomando lo que veníamos hablando antes, en la segunda etapa de la década, a partir de 2008, cuando el tipo de cambio se fue apreciando, bueno, muchos de estos sectores industriales que habían crecido antes empezaron a tener problemas. Y hoy por hoy, bueno, como esto es un clásico de la historia argentina, cuando el tipo de cambio se va haciendo menos competitivo, los que sufren primero, los que más son afectados, no son las grandes empresas que tienen ciertas formas de evitar los tiempos malos, sino justamente las pymes. Por lo tanto, el tema, digo, uniéndolo con lo que vos decías, el tema de la política industrial y de generar herramientas de política más completas, y una intervención del Estado más eficaz es fundamental. Alejandro, la verdad que ha sido un gusto esta charla, poder seguirte en esta conversación con Luis muy detenidamente, y valoramos tu tiempo y queremos poder renovar la conversación para más adelante con estos temas que lo conversamos también con Martín Shore muy seguidos, y bueno, y que lo queremos hacer puntualmente contigo. Agradecerte y desearte un gran domingo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, cuando quieran volvemos a conversar. Abrazo, abrazo, Alejandro. Adiós. Ahí está Alejandro Gallero dialogando con nosotros sobre este artículo que escribió, muy importante, Élite Empresarial, Restricción Eterna y Crisis del Modelo, en la nota central de este Falta en Vivo, que tiene tango a continuación con Néstor Marchetti, que llega en el Magazine.